Bien, Gaby, respecto de tu pregunta, ¿no? Cuando hay Sí, maestro. la propuesta en un momento dado de parte del paciente sobre el utilizar, nosotros hablamos, ¿no? Otras técnicas. Bien. Hay pacientes que van a llegar con experiencia, ¿eh? Con experiencia en psicoterapia, que han estado con otras personas recibiendo psicoterapia y llegan contigo y te dicen es que yo ya estuve utilizando, ¿no? O se aplicaba conmigo una técnica ericksoniana, una técnica, etcétera, etcétera, ¿no? Ya. ¿Qué hacer en esos casos? Tú explicarle respecto del problema que te está planteando, su necesidad, el motivo por el cual está recurriendo contigo, y tú le tienes que explicar que lo que tú estás decidiendo es lo que más le conviene, ¿sí? El decirle, aquello que tú estuviste haciendo en tus otras experiencias, primero, ¿no? Ahí, se refería al mismo problema. ¿Cuánto tiempo estuviste en esta experiencia? O sea, cuestionarlo de esa manera, ¿sí? Porque si mira, si te dice, es que yo fue sobre el mismo problema y estuvo 2 años en esa terapia, en ese estilo de terapia, en ese tipo de terapia, entonces quiere decir que no le funcionó. ¿Y por qué insistir en que siga con la misma técnica, el mismo encuadre? ¿Ok? Esa es por una parte, ¿eh? Con gente que tiene experiencia y que ha estado. Con gente que no ha estado en experiencia, porque esto tú lo indagas en entrevista, tú le tienes que explicar hacia dónde vas, qué objetivos persigues con él respecto del trabajo que vas a desarrollar. Cuando tú le presentas los objetivos, etcétera, haces también una oportunidad para retroalimentarse, ¿sí? Y entonces se eliminen dudas, temores, etcétera, y entonces vayan caminando con la misma visión, ¿sí? Entonces le tienes que vender tú la idea completamente del beneficio que tiene al recibir una ayuda como la que tú pretendes de acuerdo a la naturaleza del problema que está presentando. ¿Sí? Sí queda claro por una parte de ese del paciente. Sí, maestro. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos mostramos inseguros? Cuando mostramos debilidades ante el paciente, zona de riesgo, nos puede llegar a manipular. Hay gente manipuladora. Y si nosotros no estamos preparados también, podemos caer en sus redes, ¿no? Entonces, es como hay pacientes seductores y entonces se te presenta a ti, tú dices, está bien guapo, está bien chulo, está bien hermoso, ya me enamoré de él. Se pierde la situación de la relación terapéutica. Va a ser un problema muy grave. ¿Ok? Entonces, se necesita el que como terapeuta ubique claramente al paciente su situación. Por eso hay que presentarle hasta un plan de trabajo, decirle qué es lo que se pretende, la perspectiva, la duración que se pretende hacer, cómo se va a ir haciendo las evaluaciones, etcétera, ¿no? Las evaluaciones, hay que evaluar, no perder de vista, estamos en una situación terapéutica, pero se necesita evaluar. ¿Y cómo evaluamos? Pues a través de los cambios conductuales, aquellos que en un momento dado estaban entorpeciendo, estaban dificultando el funcionamiento en la vida de la persona. Cuando deja de ser un conflicto, cuando deja de ser un problema para la vida de la persona, vamos bien. Pero cuando están insertos y en ese bache y no lo pasan, pues es también para nosotros cuestionar si ese fue el mejor enfoque o tenemos que cambiar estrategias, otras técnicas de trabajo con los mismos. ¿Sí? Cuando me Sí, maestro. dicen,
que si a un paciente que tiene síndrome de Down se puede hacer psicoanálisis, pues no, no funciona. No funciona, punto. ¿Ok? Entonces se necesita, de acuerdo a la naturaleza del problema y de acuerdo al paciente, hacer nosotros un análisis muy exhaustivo para determinar el enfoque que vamos a utilizar. ¿Va? No sé si te respondo, Gaby, a tu pregunta. Sí, maestro, sí, sí, ya me quedó claro. Gracias. Ok, bien. Vamos a ver las tópicas freudianas, ¿no? Existen 3 niveles de conciencia que constituyen la personalidad. Ya no me detengo, ¿no? Ya voy a dar el inconsciente, el preconsciente y el consciente, ¿sí? En el inconsciente se alojan aquellas experiencias más, más fuertes que en un momento dado le pueden conflictuar más a las personas. Y en el preconsciente son aquellos que pueden venir rápidamente a nuestra memoria, ¿no? Yo les voy a decir, a ver, ¿se acuerdan cuando tenían 1 año de edad? Anayeli, tú con tu bebé, ¿te acuerdas cuando tenías esa edad de tu bebé? No, no, profe. Y yo les apuesto que sí. Si yo hago un proceso con ustedes, se van a recordar cómo vivieron esta relación con sus mamás, con sus papás, ¿sí? Con su entorno. Pero entonces, como es algo que, pues que no ha significado ya para nosotros en la actualidad una información tan necesaria, pues entonces ahí ya quedó. ¿Cuál es díganme cuál es la fórmula del ácido sulfúrico? Maestro, perdón, antes de eso, antes de que se me vaya la pregunta. Dígame. Entonces, si yo quisiera una terapia para regresarme ¿de qué edad a qué edad me puedo regresar? ¿Hasta qué edad me puedo regresar? Ahorita con lo que usted acaba de mencionar. Hasta allá, hasta donde empiezas a tener las experiencias del contacto con tu mamá. Fíjate bien, ha Oh. habido experiencias donde está hasta intrauterino, ¿eh? Ajá, a eso iba, que Sí, si entonces desde el vientre sí, yo puedo hacer esa experiencia. claro, porque tú estás escuchando, estás sintiendo. Juegas con, Y juegas tú hasta con el con bebé, el con el cordón. adulto, Ajá, ¿sí? ajá. No, y con el bebé, saca el pie por la pancita y tú le haces cosquillas y cambia, ¿no? Y Ah, sí, 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 sí. le pones música y se Ajá, acuerda de la música. Lo que ok. sucede, todas estas experiencias van quedando. Fíjate, yo te traigo una más reciente, la fórmula del ácido sulfúrico. Ajá. Y dicen, ay, no sé, sí sabes. Lo que sucede es que no es una información que necesites ahorita, pero tú ya la viste y la aprendiste. Entonces, si yo te digo H2SO4, ay, sí, sí es, ¿no? Ya se Ujú. acuerdan, ¿sí? ¿Cuántos municipios hay en el estado de Guanajuato? Pues es información que no estamos requiriendo en el momento, ¿sí? Pero si hiciéramos una investigación, te recuerdas perfectamente de los municipios que conforman el estado de Guanajuato. Entonces, las experiencias van quedando. Pero ¿cuántos libros has leído en tu vida? ¿Cuántos libros? ¿Te acuerdas en este momento de todos ellos? No. Pero si te pones a hacer un ejercicio, lo puedes hacer, ¿no? Y dices, ya leí estos. Por eso es que ahí viene luego la inteligencia, ¿no? Cuando a Peña Nieto Ujú. le dicen, a ver, dígame un libro que ha leído, la Biblia. O sea, ¿cómo es posible que una persona universitaria, yo considero pues que terminó una licenciatura, ¿no? Es abogado, que no pudo haber dicho un libro que haya leído? Un libro. En cambio no pudo, ¿por qué? Pues no sé si le faltaron neuronas en ese momento, ¿no? Para tomar esa decisión, porque de eso se trata.
Entonces, el trabajo que se hace es en estas áreas, ¿no? En estos niveles de conciencia, y lo importante que dice Freud es llevar a la conciencia aquella información que está obstaculizando el proceso de desarrollo de la persona. Entonces, esto es. Entonces, 3 niveles de conciencia. ¿Estamos? Bien. Sí, maestro, Dígame. he escuchado que algunos le dicen subconsciente. ¿Eso está mal dicho o qué? No, no hay, pero la manera precisa en el psicoanálisis es el preconsciente, ¿sí? Porque subconsciente abarca estas dos, ¿no? El preconsciente y el inconsciente. Está por debajo de la conciencia. Sub es el prefijo, sub por debajo. ¿Qué está por debajo del consciente? Pues el preconsciente y el inconsciente. ¿Ok? Sí. Bien. El consciente está formado por las percepciones, los pensamientos y los recuerdos. Se rige por el principio de la realidad. Principio de la realidad. Esto es lo que vamos a estar trabajando, que se apegue y toque la realidad. ¿Sí? Cuando se hace consciente es cuando se toca la realidad. Ah, ya. Es una muchacha, ¿no? 25 años y dice, todos los hombres son unos malvados. Le tienes que hacer consciente en el principio de realidad que Eduardo, con el que tuvo esa experiencia negativa, fue un tipo negativo en su experiencia de relación emocional. Mas, sin embargo, en la realidad existe Andrés, Carlos, ¿no? Etcétera, que no son Eduardo. Las generalidades que se hacen, cuando se hace una generalización es una conducta inadecuada. Tenemos que llevarlo al tocar la realidad, a tocar la realidad. ¿Sí está claro este ejemplo? Sí, profe. Ok, bien. Luego vamos al preconsciente. Está constituido por pensamientos, recuerdos y aprendizajes que no somos conscientes y podemos hacer uso de ellos de forma voluntaria. Lo que yo les decía, exploramos un poco y ya los traemos, ¿no? Alma, invéntate si quieres la respuesta, ¿eh? Dice, ¿cuáles son los nombres de tus novios Uy, que no me tuviste en la vida? Y yo te viejo y me va a regañar. porque Alma empezó a tener novio desde el kinder, ¿sí? Y entonces llegaba a la casa y Andrés es mi novio, pero no se acuerda de los apellidos, ¿sí? Sí estamos, y luego en primaria Jennifer tuvo a 5, ¿sí? En segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, pero no se acuerda ya de los nombres completos. Y en secundaria Itzel tuvo a 20. No, o sea, pero en el preconsciente son, fíjate bien, están aquellos recuerdos que son fácilmente traídos a la conciencia. ¿Sí está claro? Los recuerdos, las experiencias que son traídos fácilmente a tu conciencia. Maestro, y porque a veces, o sea, de una cosa mala que vivimos, después no nos acordamos. Porque las O sea, mandamos. nos Sí, acordamos que pasó algo malo, pero no lo recordamos así al 100%. Ok, porque es peligroso para nuestra estabilidad. Y lo mandamos hasta qué nivel? Hasta el inconsciente. ¿Sí? Hasta lo profundo, allá, lo escondemos. Es como cuando va a haber la visita de la suegra a la casa y echan la basura debajo de la alfombra. Para que no lo vean. Ahí está la basurita, ¿sí? Pero no se ve. Entonces, cuando tenemos experiencias así negativas fuertes, la mandamos hasta el fondo, hasta allá, pero es al nivel no del preconsciente, más al fondo, lo vamos a ver al inconsciente. En el preconsciente están aquellos que en un momento dado son muy fácilmente recordados y traídos, ¿no? Al presente. Ese es el preconsciente. Y vamos a ver en el inconsciente. Ideas y experiencias reprimidas. Es la parte oculta y desconocida de nuestra personalidad y es imposible acceder a él
de una manera muy fácil. Se necesitan técnicas y estrategias. Mira, estoy poniendo mis manos frente a mi cara. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa si yo comienzo a retirar mis manos? Tengo dificultades para verlas ya. Ya no las veo completas. Y si las paso hacia atrás y yo no me muevo, desaparecen. Es muy difícil verlas, pero con las técnicas que podemos utilizar, hacemos movimientos, movemos nuestra mirada, ¿sí? Nuestra cabecita y las traemos o utilizamos técnicas para jalar nuestra manita, nuestras experiencias y verlas de frente. Es lo que hace el psicoanálisis. ¿Sí? Por eso las cosas más difíciles, Gaby, se mandan al inconsciente, porque provocan mucha angustia, mucha ansiedad, lastiman. Imagínate hasta palabras, ¿eh? Gentes que hablan, dicen, hay experiencias traumáticas, ¿no? Como que lo más grave, muchas veces hasta palabras. Tuve una personita que pues ya estaba ya en la universidad y algo que le lastimaba tremendamente fue una frase que le dijo el papá: tú no sirves para nada. Fíjate que una frase, ¿eh? Y entonces empezaba a tener muchas dificultades en su rendimiento académico, en sus relaciones interpersonales, porque esa frase no se la dijo Juana Banana, se la dijo una figura importante en su vida y se lo dijo en su preadolescencia. Fíjate toda la importancia, ¿eh? Que tiene lo que decimos, lo que hacemos, las actitudes y cómo impactan en la vida de los demás. Y esto, pues, ¿dónde trataba él de reprimirlo, no? Entonces, cuando hablamos de la figura paterna, hablaba de una figura, pues, normal. Fíjate bien, ¿eh? Normal. Pero hay que no quedarse ahí. ¿Y para ti qué es normal? ¿Cómo era tu comunicación? ¿Cómo era tu relación? ¿A qué jugaban? ¿Cómo intervenían ahí en la convivencia, etcétera? Tú le confiabas, él cómo te dio ese acompañamiento. Y es cuando surge, bueno, es que mi papá me dio en la madre, ¿sí? Y surge entonces ya lo que en un momento dado marcó a la persona en su vida. ¿Ok? Ustedes han tenido esas experiencias y yo también, personas que nos han marcado positiva o negativamente, ¿no? Las hemos tenido, pero que nos hayamos dejado de aquel que nos dijo algo negativo, ahí entonces comienza la diferencia. Si yo vengo bien armado, bien estructurado y una persona me dice algo negativo de mí, como que tú vas a ser un perdedor en la vida, y ese, ¿qué tiene derecho de decírmelo? Me molestó, pero yo no le seguí su juego, no me engancho con esa situación y yo no le tengo que demostrar a él nada, ¿de acuerdo? Nada. Y entonces se hace esa experiencia para traer en mi conciencia esa situación y de decir, wow, hiciste algo maravilloso, interesante. Pero cuando se dejó por ese comentario que fue de un desconocido, de un maestro, ¿no? Ahí, pues entonces estás mal construido. ¿Dónde? Pues no en el nivel de la secundaria donde te lo dijo, desde abajo. Hay que ver en dónde empezó ese proceso donde tenías inseguridad y desconfianza de tu propio talento. Maestro, Dígame. pero entonces, ¿por qué, por ejemplo, o sea, bueno, no sé qué tan bueno sea aplicar eso de, pues ahora sí que como que la psicoterapia o algo así, porque si se supone que entonces tú ya tienes algunas cosas muy, como usted dice, no olvidadas, quizás ya muy así en el fondo, que obviamente no logras recordarlas, pero ¿por qué entonces la necesidad de hacer eso? O sea, si tú ya no recuerdas esas cosas, como por qué volver a tocar eso, volver a Ay, remover qué buenas todo eso. preguntas. Les voy a cobrar la consulta, Monse. Mira, ¿por qué
en un momento dado haces uso de esta técnica para traer a la conciencia esa situación. Cuando ves que en la actualidad, este es el punto, cuando ves que en la actualidad existen conductas unidas a esta experiencia, conductas negativas, conductas que no te dejan avanzar, no te dejan caminar. Voy a retomar el ejemplo de la muchacha que dijo, todos los hombres son, ¿no? Todos los hombres. A lo mejor la figura de Eduardo por allá ya permanece un tanto, como tú dices, en el olvido, ¿no? Ya permanece ajena porque la reprimiste y la dejaste por allá, porque el olvido no existe. Ahí está, en el inconsciente. Y si la persona no puede sostener una relación afectiva con otro, porque su deseo sí es, pero no puede, interfiere en su vida, en su felicidad, entonces, ¿qué tienes que hacer? Uso de esa técnica para decirle, Eduardo, no son todos los hombres. Ya, como que darse cuenta de dónde viene el problema, ¿verdad? Así es. Siempre y cuando que en la conducta actual de la persona se manifieste algo que le impida ser feliz. Si tú tienes, voy a ponerte a ti como ejemplo, Simonse, si dices, yo quiero Sí. aprender francés, alemán, chino, mandarín, etcétera, ¿no? Pero no puedo. Deja ver en dónde está la situación del no puedo. Porque ese es tu interés, ¿sí? Tú sí quieres, pero te pones esta frase, no puedo, esta barrera. Tengo que ver por allá, ¿quién te dijo que no podías? Y ya de pronto dices, una tía, ¿no? Descubres que una tía dijo, tú no eres buena para los idiomas, en tu prima Silvia sí. Y tú te creíste de esa situación y la pusiste en tu estructura mental, ¿no? Tu pensamiento te dirige hacia bloqueo, ese bloqueo. Yo no puedo, no soy buena. ¿Cierto? No puedes tener tus bloqueos así a veces tan sencillos. No nos los han puesto. La que me diga o el que me diga que no ha tenido esas experiencias es un mentiroso. Todos hemos pasado por procesos donde hay comparación en un momento dado, donde nos dicen, tú eres bueno para estudiar, más no para no eres bueno para el fútbol, para el básquetbol, para la natación, o sea, sí nos han pedido porque la gente suele suceder que haga estos comentarios. ¿O no? Pero una cosa es, cuando tú estás trabajando, por eso es importante el trabajo de ustedes en su terapia, para que no estén atadas en esta situación o atados en estas condiciones que les impidan, ¿no? Un ciego no puede conducir a otro ciego. Yo no ocupo orientación ni consejo ni terapia, ¿no? Yo soy psicólogo y estudié todo y ya lo entiendo. No, necesitas tener esa experiencia para que no existan vínculos luego que puedan dañar a tu paciente. Carlos tuvo una mamá súper agresiva, dominante, Luego tiene en terapia a una mujer que tiene características dominantes y eso la va a destrozar. Se va a desquitar con esta paciente. Va a ser una contratransferencia. Órale, va a ver en la paciente la figura materna y se la va a fregar. ¿Sí me entienden? ¿Sí me expliqué? Sí, maestro. Okay. Pero pues entonces sí debe de ser una persona muy, muy, muy preparada, ¿no? O sea, porque pues ya ahora sí que abrió algo muy serio Así es. y pues como para volver a cerrar. No abras nada de lo cual tú no puedas atender. No abras nada. ¿Para qué? Por eso también uno canaliza personas, ¿sí? Tienes a un niñito, ¿no? De 5 años que sufrió que tuvo una experiencia muy fuerte negativa, pero tú no te sientes con las herramientas
la preparación para atender al niñito y dices, ay, conozco yo a Nayeli, ¿no? Que es especialista en terapia para niños. Pues yo la mando con Anayeli. No me siento yo a gusto atendiendo a personas de la tercera edad. No las atiendas. ¿Quién las atiende? Carlos es especialista en... Órale, mándaselos, ¿no? Tú te sientes muy cómoda con adolescentes, pues órale, con adolescentes. Y tu experiencia y tus resultados hablan de que has desarrollado buenas técnicas y estrategias en atención a adolescentes. Mándenle los adolescentes. ¿Bien? Ok. Y vamos a ver los instintos dentro del psicoanálisis. Hay dos, ¿no? El eros, que es el impulso de vida, instinto de vida, que engloba la sexualidad y la autoconservación. La finalidad de eros es crear vida. Vida no significa tener hijos, ¿eh? El instinto de eros me tiene que dar un impulso a una cultura de vida, las cosas buenas de la vida. Por eso cuando en una persona predomina más este instinto, pues es una persona súper positiva, creativa, pam, pam, pam. O sea, wow, guarda un equilibrio, una salud tremenda. Pero cuando es dominada por esto, por el tánatos, es el principio de muerte, destrucción. Entonces aquí vemos conductas agresivas, ¿no? En un momento dado nosotros estamos viviendo en una cultura de muerte, estamos viviendo mucho una cultura de violencias, violencias personales, violencias familiares, violencias culturales, etcétera. No están observando muchas conductas de destrucción, de enojo, de dominio. Les duele hasta que las personas salgan adelante o quieran salir adelante. Sí, lo vemos en el día a día, en nuestras redes sociales, en el noticiero. En León, ¿cuántas muertes llevamos? En León, muertes dolosas. Les quitaron la vida a alguien. ¿Estamos a qué? A 28 de enero, ¿sí? Pues en León nos vamos por ahí por la media de casi 2 muertos por día. Estamos alcanzando el primer lugar en el ranking, ¿no? Nacional. Pero cuando vemos las violencias que existen en México, eh, pareciera que hubiera una revolución interna, ¿eh? Si sumamos todos los muertos, ¿no? Entonces predomina un instinto de muerte. No nos enojamos fácilmente con la persona que va manejando. Se nos acercó un poquito y ¿qué me miras? ¿Qué me ves? ¿Por qué me avientas el coche? Por esto, lo otro, le mentamos la madre. Vemos a alguien venir con una vestimenta X y suponemos que es un delincuente, que es un maldito. Entonces nos dejamos llevar por situaciones de odio. ¿Hay racismo? No hay racismo. En nuestra actualidad, con todos los derechos humanos en México, ¿hay racismo o no hay racismo? ¿Se está abusando de la gente humilde, de la gente indígena o no se abusa? ¿Se está contaminando y destruyendo los lugares donde viven estas gentes indígenas? Sí, ¿eh? Se están destruyendo sus hábitats naturales ahí por, por, porque me conviene a mí extraer los minerales. Entonces hago minas a cielo abierto y contamino el río. El río que les da sustento a esas familias. Podo sus bosques, ¿no? Los mando matar si se oponen. Hay mucha situación así. Mucha situación así. Vemos que grupos de delincuentes están robándose los tanques de oxígeno para venderlos a precios carísimos. Fíjate, hasta en eso, medicamentos, etcétera. Bueno, este es el instinto de tánatos que está predominando en la vida.
Los procesos que se utilizan en el psicoanálisis, la asociación libre, el análisis de los fenómenos de transferencia y contratransferencia, el análisis de resistencias. Esto es lo que se trabaja, a través de esto. No es lo mismo al utilizar, por ejemplo, asociación libre, no es lo mismo dejar a la persona que elabore, que razone, que analice y tiempo, a no darle tiempo para que pueda responder algo. Una vez hice un ejercicio con ustedes, ¿no? ¿Quieren que lo haga rápidamente? De asociación libre. ¿Se animan? Sí, maestro. ¿Quién se anima? Sí. ¿Quién se anima? Que usted escoja, profe. No les voy a hacer nada grave ni mucho menos, muy simple. A ver, Jennifer, ¿sí? Yo te voy a decir una serie de palabras y tú inmediatamente que te diga la palabra me vas a decir lo que venga a tu mente, ¿sí? No se utilizan sinónimos, ¿no? Ok. No sinónimos. ¿Bien? Sí. Ni antónimos ni nada, sino lo que venga a tu mente. Va. Hermano. Cuidado. Familia. Unión. Amigo. Lealtad. Ciudad. Viajar. Novio. No quiero. Ya, me paro ahí. ¿De acuerdo? Entonces, ahí vemos rápidamente en dónde está el punto de algún conflicto. ¿Estamos, Jennifer? ¿Sí? Entonces, la persona en el trabajo, en el trabajo analítico, está aventando estímulos y entonces se da cuenta en dónde puede estar la situación. ¿Sí, Alma? ¿Sí? Y así podemos hablar de temas, no nada más así de una palabra, sino de temas. Háblame. Sí, lo capté. Háblame de tu trabajo, háblame de tu familia, de tus amigos, de tus amigas, de tu pareja, de esto. Háblame, ¿sí? Y la persona cuando se va a tratar de amigos y se atora, algo está pasando, algo sucedió, ¿sí? Defraudó la confianza, fulano de tal, fulana de tal, la. ¿Bien? Ok. Y ya vimos la transferencia y contratransferencia. Vamos viendo lo que nos llegue y cómo les vamos a dar el regreso, cómo le vamos a dar la información de lo que nosotros le vamos a poner sobre la mesa para que haga consciente. Vamos a ver esta tópica, ¿no? Freud propone un modelo estructural. Esta es la estructura que conforma la personalidad, estructura de personalidad. Nada que ver con la conciencia. Cuando hablan de estructura de personalidad, ¿cómo está formada? Está formada por 3 estratos. En esta pirámide, ¿no? El yo, el superyo y el ello. El yo está ocupando una parte muy pequeña, muy pequeña dentro de toda esta gran pirámide. El yo está compuesto de todas las características que en un momento dado está asimilando y es consciente la persona. El yo. Por eso cuando le hacen la pregunta, ¿tú quién eres? Y la persona se queda con ideas muy limitadas, ¿no? Cuando le dicen, dime, haz un enlistado de tus aspectos positivos y otro de tus aspectos negativos. En el yo que se guarda en la mayor parte de la gente. ¿Aspectos de qué tipo? Como más materialistas, maestro. Y más negativos, de pronto no nos encontramos cualidades, nos encontramos más bien defectos, ¿no? Porque no nos enseñan en el mundo
en el mundo que vive la persona, quizá están más acostumbrados a ver lo negativo que lo positivo. Y de esto se va llenando la gente. De esto se va llenando la gente. Dentro del yo juntito está el super yo, el superego. En el superego radican todas las reglas, las normas, los valores morales que van a regir las decisiones del yo, las decisiones del yo. Una persona que no tiene bien integrada, bien asimiladas las reglas, las normas, los valores, pues entonces es fácilmente que los transgreda. Sí, y fíjate que en unas pruebas hasta se les hace preguntas, ¿no? A los niños. ¿Qué harías tú si te encuentras una cartera tirada en una tienda? Y el niño que no está formando un super yo fuerte, dice, me la quedo, ¿sí? Pero cuando está un valor ahí establecido, dice, la regreso, ¿no? La regreso a su dueño, o la regreso en la gerencia, o la regreso en el encargado de la tienda para que pregunte, ¿sí? Y hasta como adulto, también hay ejercicios que hacen en la vida donde dejan una cámara. Esto lo hicieron en Europa, lo dejaron, me parece que en Japón, dejaron en una banca pública, en una plaza, dejan una cámara buena, la dejan y están grabando a ver qué hace la gente. Y entonces se encuentran la gente que le habla a un oficial de policía y dice, mire, aquí está esta cámara, ¿sí? Estaba en la banca. La mayor parte de la gente respetó. Pero ¿qué pasa si aquí en León dejan una cámara así en la banca de la plaza principal? ¿No amanece? Amanece, irán con la policía a decirle, mira, ahí hay esa. No, la verdad es que tenemos reglas y normas muy laxas en un momento dado respecto de el respeto del bien del otro. ¿Cuántas veces te has rayado la camioneta, Alma? A propósito. Sí, me pasó, híjole, como 3 veces ¿Sí? con la camioneta anterior. Sí, como 3 ¿En veces. serio? Y a veces Sí. rompen un espejo, no es para irlo a vender, lo rompieron, nada más. Le tuercen la antena por torcer, o sea, los limpiadores, o sea, le rompen una calavera,